existen los héroes. Por más que sea un shonen, Boku no Hero Academia, a mi parecer, no es la típica historia de héroes y villanos, donde los buenos son buenos porque sí y los malos son malos porque sí. No, Boku no Hero nos presenta algo que, a mi parecer, vale mucho más la pena a nivel narrativo. Los personajes con matices, con grises, que tienen sus propias historias y sus motivaciones. Boku no Hero no trata realmente de buenos contra malos. Trata de lo que pasa cuando una sociedad deposita la responsabilidad del bienestar colectivo en unos pocos individuos excepcionales, que son los héroes. En Boku no Hero casi todos tienen un don, un quirk. No todos los dones son apreciados igualmente. Hay unos estándares sobre cuáles dones están chidos y cuáles no. Por ejemplo, la mayoría quiere dones como los de All Might o Endeavor y pocos quieren don de criatura. ¿Te suena familiar? Esto lo podemos entender como esas características individuales que son deseables y premiadas a nivel social, como ocurre con el pretty privilege o la estatura, el tono de piel, de ojos, de cabello, rasgos de personalidad específicos como la extraversión, etc. Pero bueno, como te decía, en Boku no Hero hay héroes profesionales y aún así el sufrimiento y los problemas de la sociedad no desaparecen, al contrario, incrementan más y más. Entonces, si hay héroes tan capaces como All Might, Endeavor, Mount Lady o Hawks, ¿por qué sigue habiendo tantos villanos, problemas y caos? ¿Porque los héroes son incompetentes, insuficientes o porque no pueden sostener una sociedad fragmentada? Boku no Hero Academia nos muestra que, aunque los héroes individuales hacen todo lo que pueden, ayudando en crisis, asaltos y desastres, ayudando persona por persona, salvando y acompañando, no están presentes en los momentos cotidianos donde el daño realmente se gesta, como cuando, por ejemplo, maltratan y rechazan a Tomura siendo un niño. Y es que la serie nos muestra a través de los diferentes antagonistas que los villanos no nacen de manera aislada e individual porque un día se les ocurrió ser malos y ya, sino de un sistema social que falla. Y esto retrata de manera fantástica lo que ocurre en la vida real, donde muchísimas personas llegan a terapia diciendo cosas como el problema soy yo o yo estoy mal, sin darse cuenta de que crecieron y viven en contextos que les maltratan, les abandonan emocionalmente, les violentan, les rechazan o les exigen adaptarse a condiciones profundamente injustas. Y con esto quiero decir que, si bien la terapia individual es claramente necesaria, no es suficiente. Porque cuando toda la responsabilidad del bienestar recae en una sola persona, sea el héroe, el terapeuta, el paciente, el villano, pero no se cuestionan las condiciones que lo rompieron, lo único que hacemos es reparar personas para que regresen a sistemas que las seguirán lastimando. Sin comunidad, sin tejido social, sin responsabilidad colectiva, seguiremos creando villanos. All Might, el símbolo de la paz, cuando uno sostiene al todo. All Might se nos presenta, por ejemplo, como el símbolo de la paz, una figura que sostiene sobre sus grandes y musculosos hombros todo el orden social. Cuando All Might cae en aquella épica batalla contra One for All, la sociedad entra en crisis, surge la violencia y el miedo se acrecienta, ocurriendo una proliferación exponencial de villanos. Aquí se nos deja ver que la sociedad que depende de un solo héroe es una sociedad frágil, pues no podemos esperar que una persona resiliente, un terapeuta, un héroe, sostenga sistemas rotos. Tomura, el efecto espectador y la difusión de la responsabilidad. Tomura Shigaraki, el villano que nadie quiso ver, es la representación de ese sistema roto, de esa fractura colectiva. De niño, él no era malo, entre comillas, no era ninguna clase de villano. Tan solo fue un niño rechazado, abandonado e ignorado por su padre y por las personas en la calle que, al ver a un niño sufriendo, decidieron que era mejor voltear la mirada, ya que algún héroe se encargaría de él. Y esto es importante subrayarlo. No fue solo negligencia individual, fue una creencia social compartida. La idea de que no me toca, de que alguien más va a intervenir, la idea de que la responsabilidad del cuidado no es colectiva. Esto es lo que en psicología social conocemos como efecto espectador y difusión de la responsabilidad. Tomura es el resultado no solo de la manipulación de One for All, sino de una sociedad que evitó tenderle la mano. Como resultado de tal aislamiento, One for All manipuló a Tomura, deshumanizándolo e introduciéndole en la violencia
como única forma de existir, de ser visto. Y esto es algo tristemente común, pues muchos problemas de salud mental no surgen porque alguien quiera ser de ese modo, sino porque nadie estuvo ahí para darle una mano. El poder individual versus el poder colectivo. All for one, todos para uno, es el claro ejemplo de las figuras de poder que usan a los demás para sus propios fines. Boku no Hero nos enseña el contexto de desigualdad bajo el que nacieron los hermanos Zen y Yoichi Shigaraki, portadores originales del All for One y One for All. Desde el inicio, Yoichi, más débil, más pequeño, más vulnerable, es constantemente maltratado por su hermano Zen, quien entiende muy pronto que el poder acumulado gracias a su don le garantiza control y supervivencia. Zen, All for One, no es solo un villano individual, es la representación de sistemas que aprovechan los vacíos sociales para concentrar poder. Sistemas que surgen cuando hay comunidades fragmentadas, personas sin redes de apoyo, carencias materiales y emocionales. En esos contextos aparecen líderes, discursos extremistas y estructuras que prometen protección, pertenencia o sentido, pero que a cambio exigen obediencia, sometimiento o violencia. El poder de All for One crece porque otros están rotos, aislados o desesperados. Así, muchas personas pasan de víctimas a victimarios porque aprendieron que la única forma de existir y sobrevivir es acumulando poder sobre los demás. Y entendiendo eso, es obvio que All for One no existiría sin una sociedad fracturada que lo permita. Por otro lado, One for All, uno para todos, es el poder compartido. Yoichi representa el poder compartido porque literalmente es un don que se fortalece al compartirse. No es poder individual y acumulativo como el de All for One, sino relacional. Y al analizar este don es como podemos ir comprendiendo más y más que el verdadero poder yace en la comunidad que cuida, no en un individuo. Y quien termina de mover el enfoque hacia esto es Deku, el último portador del One for All. Deku. Todos podemos ser héroes. Deku es el heredero del don de All Might. Se nos muestra a lo largo del anime cómo se esfuerza, se responsabiliza, se sacrifica y se exige más de lo humanamente posible para llenar los zapatos del símbolo de la paz. Deku quiere que, tal como pasaba con All Might, la gente sonría al verle porque todo estará bien una vez él llegue. Como muchas personas en terapia, Deku intenta salvarlo todo desde sí mismo, echándole ganas. Y si bien aquí podemos entrar a hablar de la ilusión de la meritocracia y de cómo echándole ganas no basta, lo que quiero más bien es voltear a ver el papel que jugó Deku para inspirar a toda una sociedad y hacerle ver que el heroísmo tiene muchas caras. El heroísmo no es solo rescatar gente de incendios, es dar palabras de aliento, es acompañar, es validar las emociones de los demás, es dialogar cuando tenemos un conflicto, comunicar los sentimientos, es apoyar emocionalmente, cuidar al otro. Deku inspiró a la sociedad a tejer un mundo donde todas las personas somos heroínas. Por eso no sorprende que Deku termine siendo profesor y guiando a las generaciones futuras, porque enseñar y guiar es otra forma de cuidar, otra cara del heroísmo. Boku no Hero nos recuerda que mientras sigamos esperando héroes, seguiremos creando villanos. Y al igual, la salud mental no se sostiene solamente en el consultorio, se sostiene también en el tejido social. Se sostiene cuando hay redes de apoyo, cuidado mutuo, acceso a recursos, condiciones de trabajo, salud y educación dignas, y en ese sentido, todos tenemos la capacidad de ser héroes. Boku no Hero nos enseña que no necesitamos más héroes, sino un mundo que no rompa a su gente. Y aquí vale la pena detenernos un momento y preguntarnos, ¿qué heridas tuyas no nacieron contigo, sino del contexto en el que creciste? ¿Ya te sentías feo o alguien te lo señaló así? ¿Tienes problemas financieros porque no sabes administrarte o porque nadie te enseñó? O quizás simplemente porque tu sueldo no alcanza, ya que las empresas confunden salario mínimo con salario normal y obligatorio. Y quizás la pregunta más incómoda de todas, ¿qué tanto de lo que llamamos problemas personales son problemas sociales interiorizados? ¿Es que tienes ansiedad o depresión porque no sabes adaptarte al mundo? ¿O porque quizás aprendiste a suprimir tus emociones y deseos para poder sobrevivir en el contexto donde creciste? Hacia el final de la serie, donde nos muestran qué fue de cada uno de los alumnos de la clase A, se nos muestra que, al haber un decremento en los villanos,
los héroes diversificaron sus actividades, enfocándose en cosas como, por ejemplo, asesorar a los niños sobre los usos de sus dones, apuntando a prevenir la aparición de otra toga, por ejemplo, modificándose así el sistema que nos presentaron al inicio del anime, en donde tu don era cool o no lo era. Y yo me pregunto si esto sería posible en nuestro mundo. Me imagino que sí, en la medida en que unos nos inspiremos a otros y nos involucremos más con nuestras comunidades. Porque cuando nuestra comunidad sostiene, todos somos héroes, porque entre todos nos cuidamos, apoyamos y sostenemos, aunque no sepamos muy bien cómo hacerlo. Así que interesarse por el vecino, por las vidas de quienes nos rodean, tender la mano a alguien es algo que todos podemos hacer porque, aunque las relaciones humanas son complejas, todos necesitamos que nos tiendan la mano. Adiós.